el corazón arrugado. Saludamos a esta hora a la señora gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Señora gobernadora, gracias por estar en Caracol Radio. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Saludos a todos en el equipo de trabajo y por supuesto que a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, gobernadora, han tenido que ser unas horas muy difíciles para usted, con una tragedia terrible que, como hemos dicho aquí, ha sucedido en incontables ocasiones durante los últimos 50 años y sigue no pasando nada para resolver la situación de esta carretera. ¿Cómo han estado las cosas en las últimas horas, gobernadora? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es el saldo que tenemos? Y, por supuesto, el estado de la cuestión a esta hora, gobernadora. Sí, bueno, realmente han sido días muy difíciles. Desde el viernes que ocurrieron los hechos, pues hemos estado en puesto de mando unificado y realmente presentes en la emergencia, con la dificultad adicional de que se trata de vidas y de familias que realmente están sufriendo mucho. Y bueno, a la fecha tenemos un consolidado teníamos hasta ayer 33 fallecidos, luego al final de la tarde encontramos 3 más para 36. 2 de ellos fueron reconocidos por sus familias, uno de ellos sin reconocer. Y ya estamos en todo el proceso de recibir de parte de Medicina Legal Medellín, que es quien tiene el porcentaje mayoritario de los fallecidos, tiene hecho 33, para poder trasladar un grupo de ellos hasta Quibdó, aproximadamente 13, porque el resto corresponde a personas que o se quedan en Medellín los cuerpos o pertenecen a algún departamento del centro del país o al Carmen de Atrato. Y el desplazamiento sería de otra manera. Los que tenemos que traer a Quibdó, pues estamos en todo el proceso de regresárselos a sus familias, que realmente es también muy importante porque de otra manera no se puede elaborar el duelo. Por supuesto, gobernadora. Ahora también nosotros preocupados por la gente que está trabajando allí en la vía. No sé cuál sea la situación, gobernadora, en términos de la inestabilidad del terreno, de que podamos tener por cuestión de invierno o lo que sea, algún tipo de movimiento similar en las próximas horas. Así es un riesgo que existe. Realmente el terreno es inestable. Toda la composición de la montaña en torno al punto en donde se generó el movimiento en masa es similar, digamos, es el mismo material en toda la zona. Y sí hay riesgo en torno a la posibilidad de que se pueda presentar otro. De hecho, esa es la razón por la que continúa cerrada la vía. Nos preocupa que pueda existir otro, y además de la composición geológica del terreno en este momento, pues tenemos otros 10 derrumbes a lo largo de todo el trayecto. En particular con respecto a la seguridad de nuestras capacidades en la zona, nosotros hemos tomado algunas decisiones en el marco del puesto de mando unificado para garantizar esa seguridad. Lo primero es que tomamos la decisión desde hace 2 días que las operaciones no pueden ser nocturnas, solamente entre 6 de la mañana y 6 de la tarde mientras haya luz día. Lo segundo es un reporte, con zoom a la zona de parte de IDEAM para poder establecer la probabilidad de lluvias. Todos estos días ha habido probabilidad de lluvias, pero no se ha concretado. Han habido 3 días de sol, por la misericordia de Dios. Anoche teníamos probabilidad de lluvias, estamos esperando justo en la apertura de operaciones ahorita para ver las condiciones, pero pues se ocurrieron de noche y no había nadie en la zona. Pero frente a la medida de que en la medida en que si se llegase a presentar en algún momento lluvia, nosotros despejamos inmediatamente la zona con protocolo de evacuación de allí. Y también tenemos otra medida, que es la medida de tratar de restringir, lo hemos intentado, tratar de restringir la presencia de comunidad, porque pues digamos que las capacidades que tienen que ver con rescate, que son por ejemplo Ponalzar de policía, ejército, rescatistas de ejército, defensa civil, bomberos, todos tienen, digamos, el entrenamiento para estar allí. Sin embargo, se ha presentado que las familias empezaron a acudir porque ya están desesperados en torno a encontrar a los desaparecidos, y también la comunidad, que es la comunidad que vive en la zona, entre comunidades indígenas y mestizas, también se ha presentado. Así que tomamos también la resolución dentro del PMU de restringir aún más la presencia de civiles. Aún entendemos la desesperación, pero se trata de seguridad. Señora gobernadora, ¿cuánto hay usualmente en esa carretera para comunicar a Medellín con el Carmen del Atrato? Y con esto que ha ocurrido, ¿por dónde es la vuelta? Porque además estaba viendo los tiquetes de aéreos y pues están carísimos. Las aerolíneas están desbordadas para poder llegar al Chocó, o sea que el Chocó está medianamente incomunicado. ¿Cuánto tiempo se está ampliando la ruta?
Sí, entre Quibdó y Medellín hay aproximadamente 5 horas y media, 6 horas. Entre Quibdó y el Carmen de Atrato hay 3 horas, entre el Carmen de Atrato y Medellín hay otras 3 horas. Digamos que en vehículo regular los camiones se pueden demorar un poco más. La ruta alternativa sería la ruta Quibdó-Pereira, que digamos que tiene un tramo en el que en torno a la Virginia, Pía, se pudiera generar un desvío para poder ir hacia Antioquia, obviamente muchas más horas. Y esa sería la única ruta. Sin embargo, lo que pasa es que la ruta Quibdó-Pereira también presenta riesgos de derrumbe, porque también tiene una intervención de contratación, también presenta terreno inestable. En ambos casos, que nosotros somos el occidente del país, y en ambos casos nos toca pasar la cordillera para poder salir hacia el interior del país. ¿Qué demuestra esto si usted en efecto plantea la dificultad de que nosotros dependemos en altísima medida de la operación aérea, que la especulación en precios en este momentico por el tema de etiquetes que viene pasando, yo creo que desde pandemia viene pasando de una manera realmente muy, muy lesiva en contra del consumidor, es que las aerolíneas que prestan el servicio, por ejemplo, para el Caraño, plantean el precio que quieran. Pero plantea usted que para Quibdó hoy esa situación es así. Pero tenemos unos municipios en Costa Pacífica que están permanentemente aislados, no tienen ningún tipo de vía para llegar, que son Nuquí, Solano, Pizarro y Jurado. Esos municipios de nuestra Costa Pacífica, por ejemplo, y frente, por ejemplo, a la imposibilidad de haber avanzado en un compromiso, que es la vía Ánimas-Nuquí, que es nuestra única vía al mar, siendo nosotros el único departamento que no tiene vía al mar, su propio mar. Pues lo que nos sucede es que también los precios que se especulen para traer a una persona de Nuquí y de Solano termina afectando mucho a los chocuanos en términos normales. Hoy, frente a esta emergencia, esto lo que hace es que ni siquiera los familiares de esta tragedia hayan podido, pues, a precios razonables haber salido de aquí. Porque en cuanto pasó y en cuanto se cerró la vía, pues empezaron a subir los precios, que ya estaban altos por la temporada. Y que ya estaban altos en torno a que ellos tratan de aprovechar los retornos. Yo sí quiero establecer adicionalmente que el Chocó en una condición, y es entre las dos vías en esa condición, entre digamos las pocas vías internas hay un gran aislamiento, y ese aislamiento no solamente genera dolor como ocurre ahora o nos somete a este tipo de cosas, por ejemplo en la vía, sino que es lo que condiciona también los procesos de desarrollo y lo que condiciona también el progreso del territorio. Gobernadora, yo no encuentro palabras para describir lo que me produce oírla a usted decir lo de los precios de las aerolíneas. Uno entiende que hay unas reglas de la oferta y la demanda, pero es una canallada. En un momento en que vivimos una situación como esta, que algunas empresas de transporte, pero sobre todo las aéreas, estén especulando con los precios. No sé si la sanción social sea lo que corresponda. ¿Sabemos qué aerolíneas están haciendo esto? Bueno, en el departamento hay una operación de 2 aerolíneas, digamos, grandes, que son Click Air, que antes se llamaba EasyFly, ahora como Click Air, entiendo que sería una filial de Avianca. Y tenemos a Satena. Hay otras 2 aerolíneas pequeñas, pero digamos que también son empresas de aviación tipo charter, será una que se llama Moonflight y otras 2, digamos, no son muy grandes, ni la operación no es ordinaria. Pero estas aerolíneas tienen operación permanente, las 2 primeras tienen operación permanente todos los días de la semana entre las rutas Quibdó-Medellín, que es la operación más grande, más robusta. Tenemos aproximadamente entre 3 y 4 vuelos diarios en ambos sentidos, Quibdó-Bogotá y Quibdó-Cali. Eso, digamos, es quien maneja el mayor porcentaje de la operación en el Chocó. Y la operación del Enrique de la Herrera, que es el regional de Medellín, depende casi que en un 60-65% de las operaciones desde el Chocó. O sea, la Herrera existe porque la operación del Chocó es la garantía de su existencia, que es los vuelos desde Quibdó, los vuelos desde nuestra costa pacífica, que es Nuquí, Solano, y los vuelos desde el norte del departamento, que es el Darién. Le tengo otra inquietud, gobernadora, pero antes, ¿Vanessa está mirando precios de pasajes hasta ahora?
Sí, pues la verdad que es una locura. O sea, hay vuelos de 779.000 pesos en Avianca, 809.000 pesos en Avianca, cuando un pasaje en bus usualmente costaba 90.000 pesos, que además es lo que más se usa, ¿no? Porque como la distancia no es lejos, es que en realidad son 5 horas en un bus, pues no son 5 horas. Pero sí están carísimos. Sigo buscando en otras aerolíneas a ver si una miradita. Gobernadora, ¿cómo está el ingreso de alimentos y de víveres desde Medellín? Porque sabemos que todo entra por esa carretera y por la de Pereira. Sí, realmente cada vez que tenemos cierres de esa vía se limita bastante. La ruta de ordinario de ingreso de alimentos tiende a ser mayor, tiende a ser superior en la vía Quibdó-Medellín. Digamos que allí tenemos el mayor flujo de tránsito de camiones de abastecimiento. Realmente ahora mismo está limitada. Cada vez que nosotros tenemos cierres de este tipo, pues pasan dos cosas. La primera es que comienza el desabastecimiento y la segunda es que comienza la carestía. Eso impacta gravemente a las familias. Nosotros estamos ponderando, digamos, toda esta información al momento de tomar decisiones de la vía, porque con la llegada de Invías hoy y los geólogos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ayer, justamente estamos tratando de recabar información y datos lo más, digamos, apropiado científicamente hablando para poder tomar decisiones. A mí sí me preocupa mucho el desabastecimiento, pero me preocupa más que esto vuelva a pasar en el corto plazo y bajo la dirección de un puesto de mando unificado que tiene que tomar decisiones, por cierto, muy difíciles de tomar. Y hoy aún estamos dentro de un rango de no desabastecimiento, sobre todo para temas de combustible y alimentos, pero en la medida en que esto empieza a cambiar, pues tendremos que evaluar, con base en la información técnica que nos puedan dar los ingenieros y geólogos, cómo pudiéramos nosotros modular una apertura parcial de la vía con control, un poco tratar de implementar el modelo que existe en la vía hacia el llano, que implica que hay permanentemente un control y que se pueden tomar decisiones rápido en torno al cambio, por ejemplo, de las condiciones meteorológicas y garantizar que no haya tránsito cuando tengamos un temporal de lluvia como el que nos pasó el día de la emergencia, y garantizar también que solamente haya movilidad diurna y garantizar otras medidas en general que nos permitan hacer monitoreo de que sí podamos empezar a ingresar carga en algún momento de esta semana, pero no poniendo en riesgo la vida de la gente. Señora gobernadora del Chocó, ¿usted cuántos años tiene? 33. 33. ¿Hay algún año de su vida en que no haya oído que haya pasado algo como esto en esta vía? Yo tengo 57 y recuerdo innumerables ocasiones de preocupación por esta vía que une a dos capitales de departamento, Medellín y Quibdó, pero pareciera que solo una es capital de departamento, señora gobernadora. Así es, estoy de acuerdo con usted. Yo por lo menos tengo 20 años de recuerdos en torno a esta situación. En el 94 tuvimos un fenómeno muy grave, casi que anualmente tenemos pérdidas de vidas, entre 1 y 5 vidas se pierden anualmente en algún tipo de accidente relacionado con la vía, solamente que como tiene estas dimensiones, ha escalado, pero nos duele, a nosotros que sí nos enteramos de todo, nos duele cuando es una sola vía y todos los años nos pasa. En el año pasado nada más nosotros estábamos llorando casi la misma cantidad de muertos, pero en la otra vía, en la de Quibdó Pereira, debido a que se tapó un bus justamente por un movimiento en masa. Y en el 2014 tuvimos un movimiento similar también con un bus que un derrumbe se lo llevó hacia el abismo y tuvimos también un número similar de muertos. Tuvimos otro derrumbe que se llevó muchos cuerpos, incluso hasta el río Atrato. Muchas de las familias ni siquiera pudieron lograr su duelo porque una vez que caen al Atrato realmente es muy complicada la recuperación de los cuerpos. Y yo le pudiera hacer un recuento, por lo menos dentro de los últimos 20 años, entre el 94 y hoy, de sucesos que son o anuales o bianuales entre ambas vías que a las familias del departamento del Chocó le han quitado muchas vías. Es la razón por la que, digamos, los ciudadanos le dieron el apelativo de la trocha de la muerte, es porque realmente representa un acto de valentía pasar por allí, pero ¿qué más podemos hacer? Es en serio la manera como se conecta nuestro departamento con Antioquia, con quien tenemos las mayores relaciones comerciales, las mayores relaciones, digamos, de procesos que tienen que llevar a cabo la gente, y no tomarlas es como decir que no tenemos derecho a tener ningún tipo de desarrollo como departamento. Y sí es cierto que las inversiones, por ejemplo, justo aquí al lado nuestro son evidentes.
O sea, nada más en nuestro departamento vecino al que se dirige esta trocha, tiene inversión en vías 4G, tiene inversión en túneles, tiene inversión en todo tipo de innovación en ingeniería que pudiera garantizar que la movilidad no es factible, sino que es mejor. Acá estamos hablando de que la movilidad ni siquiera es factible, ni siquiera es segura. Y yo sí creo que hay una diferencia muy grande en la inversión que ha decidido hacer el país, en algunas zonas y con algunas, preferencias, y cómo ha tomado la decisión de no solo no invertir en algunas otras zonas de este país donde vivimos algunos otros que estamos en la periferia, sino de decir, no, aquí no se invierte. Y le pongo una diferencia. Si ahorita hay una inversión de 500.000 millones, sería la primera partida similar a esa que se invierte en esa vía en todos los años de historia y en esos 50 que usted planteaba. Por ahora ha sido simplemente una inversión mínima en torno a poder garantizar un cumplimiento parcial de compromisos que están en paro cívico, de compromisos que se han llevado la protesta de los chocuanos. Los chocuanos han caminado desde Quibdó, caminando por esa trocha hasta Medellín para poderle exigir a los gobiernos a lo largo de esta historia la construcción de esa vía, justamente por cuenta de estos desastres. Y hoy vemos cómo esa inversión no se ha dado, y hoy vemos cómo el país toma la decisión de invertir en unos lugares sí y en otros lugares no, llegando a este tipo de resultados. Sí, mira, aquí Jair Mosquera, nuestro colega del Chocó, nos dice, estas vías de la muerte han cobrado más de 200 víctimas en los últimos 10 años y se calcula que más o menos se presenta un accidente delicado, siempre con víctimas, cada 4 meses. No lo dice usted, lo digo yo, gobernadora. Este sigue siendo un país muy racista. Gobernadora, muchísimas gracias, muy amable, seguimos en comunicación con usted y pendientes de lo que necesiten. Muchísimas gracias, de verdad agradecemos como chocuanos y como chocuanas la solidaridad del pueblo colombiano. Lo hemos sentido también en los medios y bueno, seguimos a la tarea de poderle dar algún tipo de información a las familias y acompañarlos en este dolor. Muchas gracias.